Las fisuras son fracturas incompletas de un hueso, es decir, como si fuese un tronco, tú pegas un hachazo y ese tronco no se rompe completamente. Esto hace que el hueso no pierda movilidad y no pierda alineación. Por lo tanto, dependiendo dónde esté esa fisura, habría que inmovilizar o no. Y va a depender también mucho de los síntomas que tengas. Por ejemplo, si se produce en un dedo, la fisura se inmovilizará como una fractura, lleva la misma cantidad de tiempo su curación. Y al acabar la inmovilización requerirás seguramente ejercicios en rehabilitación para recuperar la funcionalidad de la estructura afectada.